Y el día de hoy te vamos a mostrar las mejores cosas que puedes hacer en La Valeta, la capital de Malta, en un día. Pero antes, si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Gaby. Hola, yo soy Yeyo y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Vamos a descubrir La Valeta. ¡Vamos! Y hemos empezado nuestro día en la entrada de la ciudad, que es la Plaza de la Fuente de Tritón que tenemos Ahí atrás. aquí atrás. Esta además es una de las fuentes más instagrameables de Europa porque es muy Una de las más bonita. bonitas, la verdad, también. Y una cosa que debemos decir es que si ustedes van a llegar en transporte público en bus, aquí también es donde se encuentra el transporte público. Y para empezar su día, les recomendamos también, ya que alrededor de esta plaza hay muchos kioscos de comida típica. Nosotros vamos a empezar nuestro día haciendo eso, comiendo. Y aquí podemos comer algunas de las masitas típicas de Malta. Una de mis favoritas que les recomiendo mucho es la cassata ricotta, que es una masa rellena de queso, mucho queso. De hecho voy a pedirme esa. Y también la más típica es el pasticci, que hay pasticcis rellenos. Es una masa de hojaldre rellena de, puede ser queso ricota, algunos le ponen espinaca, otros le ponen garbanzo, así que ahorita vamos a pedir esto. Hi, morning. Can I please have two cassatas from ricotta and two pasticci? Y aquí en este momento hemos comprado en Pupci, que ellos están desde 1970 en la Plaza Tritón. Miren, esta es la cassata de ricota. Como pueden ver, es una masa rellena. Aquí vamos a... Miren, este es el relleno de ricota que podemos ver aquí. Uy, miren esto. Llegó el momento del pasticci, que esto es de las masitas más económicas. También hemos pedido de ricota, pero como les decimos, pueden pedir de diferentes sabores, pero esta es nuestra favorita. Esta es una masa de hojaldre más delgada, o como de hojaldre o como de masa filo, y rellena del queso ricota. Una de las cosas que tienen que saber de La Valeta es que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. Además, esta es la capital más pequeña de Europa, si no pensamos en el Vaticano, pero obviamente esta es la más chiquitita. Y una curiosidad además es que tiene una forma de lengüetita que va de largo, vamos a decir, de una punta a la otra, es como 1 kilómetro, así que es muy fácil de recorrer en un día. Ahora sí, ya estamos ingresando a La Valeta y una cosa que tienen que conocer muy importante de la historia de esta capital es que fue construida en 1566 por la Orden de los Caballeros de San Juan después de haber sobrevivido el asedio del Gran Imperio Otomano. Se dice que solamente un puñado de caballeros de la Orden de San Juan, unos dicen 1500, otros dicen 5000, contra todo el navío, toda la flota de navíos y el Imperio Otomano mandado por Suleimán, que había reunido aproximadamente 40.000 soldados según la historia. Imagínense eso. Bueno, la cosa es que después de un mes de asedio decide Suleimán retirarse porque estaba llegando aquí el invierno, las lluvias. Y aquí tienen que tomar en cuenta que Malta es una isla que era solamente roca, no había agua, no había dónde cultivar. Entonces Suleimán decide retirar a las tropas y es así que los caballeros de la Orden de San Juan hacen historia. Y debido a su ubicación estratégica, Malta siempre fue objeto de deseo de muchísimos imperios a lo largo de la historia y también han sufrido muchísimos ataques. Entonces, después de que sucede esto, en 1566, por la ubicación estratégica, deciden cambiar la capital de Mdina, que antes era la capital de Malta, por La Valeta.
la construyen y empiezan con estos increíbles muros que tenemos acá, que podemos ver, para proteger el puerto. Miren, es espectacular ver todo lo que han sobrevivido a estos muros. Y bueno, esto solamente es un pedacito de la historia de Malta y de La Valeta y de por qué tienen que venir y conocerla. Ni bien pasar las murallas de la capital, encontramos a nuestra derecha el edificio del Parlamento, que destaca bastante por su arquitectura moderna, a diferencia de los otros edificios que vamos a encontrar aquí en la capital. Ahorita estamos por la calle Republic Street, que es la calle de la República, es la arteria principal de la capital que te va a llevar a todo lo que tenés que ver aquí en Valeta. Aquí podemos ver el teatro y lo que queda de él. Y el día de hoy se mantiene así para recordar las heridas de la Segunda Guerra Mundial, ya que Malta fue bombardeada por la aviación italiana. Y en este momento nos encontramos por visitar uno de los imprescindibles de La Valeta, que es la Concatedral de San Juan. Como vemos, la fachada es bien sencillita, bien austera, pero por dentro está la joya. Así es, dicen que dentro tenemos la expresión máxima del barroco, y otra de las cosas que destacan de la Concatedral es que podemos encontrar cuadros del famoso pintor Caravaggio, dentro de ellos la decapitación de San Juan Bautista, que dicen que es uno de los cuadros más destacados del pintor, así que vamos a conocer la Concatedral por dentro. En este momento ya me encuentro dentro de la Concatedral de San Juan, en la nave principal. Podemos ver que es una expresión brutal del barroco. Es increíble la cantidad de decorados que podemos ver dentro de esta iglesia. La historia de la Concatedral va ligada a la historia de la Orden de los Caballeros de San Juan, que fue dividida en 8 lenguas. Cada una de estas lenguas pertenecía a diferentes reuniones de Europa. Y una de las cosas que vamos a poder ver en los pilares verdes de la Concatedral es la cruz de la orden, que tiene 8 puntas, y cada una de estas 8 puntas representa estas 8 lenguas. Una curiosidad de las iglesias en Malta es que la mayoría tiene 2 relojes, aunque en la Concatedral de San Juan podemos encontrar un tercero que tiene los días de la semana. Pero ¿por qué 2 relojes? El primero tiene la hora actual, mientras que el segundo tiene una hora de mentira, o sea, una hora que no es real, para confundir al demonio y que este no interrumpa la misa. ¿Qué les parece eso? Y Malta tiene una gran influencia británica, y esto lo podemos seguir viendo porque conducen del lado izquierdo, y además porque en diferentes partes podemos ver este tipo de cabinas típicas telefónicas del Reino Unido. Y como bien dice Yello, Malta fue colonia británica desde 1800, y esto les afectó gravemente, ya que en la Guerra Mundial fueron bombardeados por más de 3 años por la aviación italiana, y recién consiguió Malta su independencia como nación en 1964. Y en este momento me encuentro dentro del fuerte de Sant Elmo, que es otro de los lugares icónicos que visitar en La Valeta. No dejen pasar esta visita, ya que se dice que este lugar, y gracias a estos muros, fue que los caballeros de la Orden de San Juan pudieron resistir el ataque del Imperio Otomano. Y también aquí podemos visitar el Museo Nacional de la Guerra, que nos va a contar un poquito más de la historia de Malta y los diferentes ataques que vivió a lo largo de su historia por su ubicación estratégica.
Valeta es el Hollywood del Mediterráneo y van a ver que caminando se van a transportar a muchísimas películas porque aquí se han filmado Gladiador, Troya, Múnich, El Expreso de San Telmo, entre muchísimas otras, incluso Jurassic World. Y por supuesto también muchas series famosas como Juego de Tronos, así que van a ver que caminando siempre se van a sentir dentro de una pequeña película. Hemos decidido hacer una actividad con Segway Malta para, si ustedes quieren recorrer Valeta de una forma mucho más divertida. Bueno, pues ya saben, tienen que hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros. Primero, aprender a utilizar un Segway, que es lo que yo estoy intentando hacer en este momento. Que la verdad que es muy sencillo. Lo único que yo soy media miedosa con cualquier cosa que sea motorizado, aunque esto tiene sensores para que vos vayas manejando según tu peso. Oh. ¿Cómo vas para adelante y cómo vas para atrás? Bueno, para ir para adelante, lo que haces es poner tu peso hacia adelante y para ir hacia atrás, lo que haces o frenar, pones tu peso hacia atrás. Y para dar vueltas es básicamente aquí a la derecha, a la izquierda y cuidado, me voy hacia Yello. Pero eso es lo que vamos a hacer 1 hora y media para recorrer la Valeta y seguir mostrándole los atractivos. ¿Qué les parece? Y en este momento hemos llegado a la plaza de St. George Square. Esta es la plaza más grande de La Valeta y es famosa por el edificio que tenemos aquí atrás, que es la oficina del presidente de Malta. Así que ya saben, también esta plaza ha aparecido en muchísimas películas, entre ellas la última de Jurassic Park. Y una de las cosas imprescindibles que hacer en La Valeta es caminar y perderte entre sus callecitas y disfrutar la arquitectura, entre la que destacan los balcones conocidos como galarilla en maltés. Se dice que estos tienen una influencia arábica, que el objetivo era que las mujeres puedan mirar a la calle sin ser vistas y que los primeros de este estilo fueron construidos para el Palacio del Gran Maestre, que es el que tenemos aquí atrás. Y el color verde característico de estos balcones fue traído en principio por los ingleses y era símbolo de riqueza. Actualmente ya hay de todos los colores, así que ya para gustos y colores, cada quien, el dueño de su balcón, le pinta el color que quiere. Y ahora estamos llegando a los jardines de Baraka porque una de las cosas que tienen que hacer en Valeta sí o sí es venir a los miradores y creo que los más bonitos se encuentran en los Baraka Gardens. Hay los Upper Baraka y los Lower Baraka. Miren para acá. Perfect. So, you guys can park the segways over here. I will help you, no problem. Thank There we go. Y una de las cosas más bonitas que pueden hacer en Valeta es venir a los miradores porque tiene cada mirador precioso. Aquí podemos ver la vista también hacia las 3 ciudades. Y si vienen al mediodía, también hay un cañonazo que se hace y bueno, es uno de los shows que pueden ver en Valeta. También dicen que hay a las 4 de la tarde, pero según lo que me comentaron, no siempre hay a las 4, pero al mediodía siempre tiran un cañonazo acá. Y bueno, sobre todo lo que yo les recomiendo es venir, caminar los jardines y disfrutar las vistas. Como ven, es un jardín muy bonito donde pueden venir a sentarse, incluso pueden traerse algo para comer, sacarse muchas fotos. Es uno de los lugares que más nos gusta con Yello venir a sacarnos fotos en Malta. Y
acabamos de ver el cañonazo y no se lo pierdan. Y seguramente se preguntan por qué viene esta práctica. Y es que el cañón, en la época cuando no habían relojes, servía para indicar el inicio y el fin de la jornada laboral, cuando era el momento del rezo, cuando las ciudades se abrían, se cerraban, los puentes, para conmemorar ciertos eventos del día. Entonces, cuando ya se inventaron los relojes, esta práctica se convirtió en obsoleta y la última vez que en Malta se utilizó el cañonazo para una de estas prácticas fue en 1923 y hoy es una conmemoración a estas prácticas que me parece muy peculiar y muy bonito y lo pueden venir y ver totalmente gratis. Y en este momento ya me encuentro caminando por el Lower Baraka Gardens, otro de los lugares imprescindibles que ver en La Valeta. Y aparte de poder caminar los jardines, uno de los imprescindibles que ver es este memorial que tengo atrás. Este memorial se ha hecho para los soldados caídos que han luchado por Malta. Tenemos la campana que se encuentra aquí que toca una vez al día en honor a ellos y también un monumento de un soldado echado que ya saben qué simboliza. Este es otro de los edificios más famosos de La Valeta, que es Auberge Castile, que es la residencia del primer ministro de Malta y bueno, es un edificio preciosísimo. Y atrás mío tengo a Jean de La Valette. Si se preguntan por qué la capital de Malta se llama La Valeta, es por él, viene por este caballero que fue quien lideró la Orden de San Juan cuando fueron invadidos por el Imperio Otomano y lograron resistir. Otra de las plazas famosas de La Valeta es esta, la Plaza de la Reina Victoria, que tiene este monumento. Y aquí también tenemos la Biblioteca Nacional. Y caminando por La Valeta vamos a poder encontrar en la arquitectura diferentes símbolos del catolicismo, porque el 93% de la población en Malta es católica. Y pueden creer que solo en La Valeta, que es bastante chiquita, tienen más de 25 iglesias y en Malta más de 365, o sea que pueden visitar una iglesia por día del año. ¿Qué les parece eso? Ahora sí, ya estamos en el ferry de ida ¿a dónde? A Sliema. Así es, Sliema es otra de las ciudades de Malta. Si quieren que hagamos otro video contándoles un poquito de Sliema, déjenlo en los comentarios. Ya saben que así nosotros sabemos qué tipo de contenido les gusta y podemos empezar a crearlo para ustedes. Y también, si quieren conocer más de la historia de La Valeta, les recomendamos hacer un free tour en español. Les estamos dejando en la descripción de este video el que hemos hecho nosotros y el que es muy bueno para complementar la historia de La Valeta. Y ya hemos llegado a Sliema y con esto finalizamos este video con las mejores cosas que hacer en La Valeta en un solo día. Esperamos que les haya gustado y si es así no se olviden darle me gusta, tampoco te olvides dejar en los comentarios si tenés alguna duda o si ya has venido a La Valeta, hablando sobre tu experiencia, déjalo todo en los comentarios. Tampoco te olvides suscribirte al canal dándole clic a la campanita para recibir los próximos videos viajeros. Y sin más, nos vemos en el próximo. Chau, chau.